En 1903, las ventas de la revista Cultura Física sobrepasaban las 100,000 copias. Tenía 50 empleados en varias oficinas y trataba de fisicultura, los alimentos y tratamientos naturales. McFarland fue el primer editor en utilizar ampliamente fotografías, además de dibujos, en sus libros y revistas. En este mismo año se casó por primera vez y también fundó el Club de los Osos Polares de Coney Island. En 1904, con 36 años de edad, empezó a organizar concursos para hombres y mujeres, siendo así pionero en los Estados Unidos. Defendía la idea de que la mujer debía ejercitarse al igual que el hombre para obtener salud física, recomendando deportes al aire libre, natación, tenis, y habló en contra de cualquier tipo de ropa o accesorio que impidiera el libre movimiento, como los corsets. Las figuras más destacadas de su concurso llamado El hombre más perfectamente desarrollado fueron el ganador de la primera competencia, Albert Treloar, Abby Stockton, llamada la Gordita y la primera dama de hierro, y el conocidísimo Charles Atlas. En este mismo año, 1904, nace su primera hija, Bern. En 1905 es cancelada su segunda exhibición de fisicultura y se le arresta por el cargo de muestra carnal obscena. Se le suspende la sentencia y debido a la publicidad, las multitudes acuden al espectáculo y se decepcionan al ver que las participantes visten decentemente. 1905 es también el año en que tiene suficiente capital para realizar uno de sus sueños, formando una comunidad de cultura física que llamó Ciudad Cultura Física en Nueva Jersey. La componían la casa de McFadden, un edificio para su negocio de publicidad y otro para su instituto. Se le unieron unas 200 personas, pero la falta de tiempo y dinero no le permitió mantener la ciudad. En 1906 publicó un libro llamado Belleza y Poder Muscular, en donde explicaba unos ejercicios de tensión y resistencia para desarrollar músculos, en los cuales, según se cuenta, se basó Charles Atlas para crear su famoso curso. Entre 1906 y 1909 fue fundador y propietario del Sanatorio Bernard McFadden en Battle Creek. En 1907 fue arrestado de nuevo cuando publicó un artículo en la revista Cultura Física que fue considerado como material obsceno. Esta vez fue un tiempo a la cárcel. En 1909 recibió el indulto del presidente Taft. Mudó su sanatorio a Chicago, renombrándolo el Salutorio de McFadden, estableciéndose como líder en el cuidado alternativo de la salud. En 1911, contando con 43 años de edad, publica su obra cumbre, la Enciclopedia McFadden de Cultura Física. Pero los problemas con las autoridades y su divorcio destruyeron sus finanzas. Por esto, vendió los terrenos de la Ciudad de la Cultura Física por menos que nada. Cedió los derechos del sanatorio y los restaurantes y puso su editora en manos de sus asociados. Luego de esto, decidió viajar a Inglaterra por segunda vez, decisión que lo llevaría a una nueva vida de fama internacional y riqueza. 1913, a los 45 años de edad y apenas llegado a Inglaterra, organiza el concurso El espécimen más perfecto de la mujer inglesa, el cual ganó Mary Williamson, quien era campeona de natación y tenía 19 años de edad. McFadden se vio cautivado por su belleza y en unos meses ya se habían casado. Inmediatamente se dieron a conocer como el hombre y la mujer más saludables del mundo.
Sus exhibiciones se volvieron impresionantes, con él venciendo a todos haciendo sentadillas sin pesos a una sola pierna, y ella lanzándose desde una plataforma a 7 pies en el estómago de su marido. Abrieron un hotel de veraneo de la salud en Brighton. Adoptaron una niña pelirroja norteamericana llamada Helen, aunque se decía que en realidad Bernard era el padre y una empleada la madre. En 1914 nace otra hija, Bernice, pero se oyen rumores de guerra, por esto se mudan en 1915 a Norteamérica, viviendo primero en Long Island. 1918, ya tienen 4 niñas y él desea un niño. Por ello, busca una forma natural para predeterminar el sexo de un bebé y lo encuentra. 1919. En mayo de este año, publica la revista Historia Verdadera, hecha con historias de superación personal. Esta atrajo la atención inmediatamente, convirtiéndose en la revista más vendida, con 300,000 copias mensuales. McFadden lanza otras revistas más: Romances Verdaderos, Mundo de Sueño, Verdaderas Historias de Fantasmas, Medianoche, Baila, Detective Verdadero, Photoplay y más. 1920. Se mudan a Nyack en Nueva York, en donde la fortuna les sonríe.